Estamos con nuestro invitado, Antonio Gómez, quien es presidente del Consorcio Caminero de nuestra localidad, al cual saludamos. Antonio, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Hola Damián, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, un gusto tenerte aquí. Y bueno, contanos un poquitito porque hay trabajos o por lo menos proyectos que se han manifestado de que se pueden llegar a realizar algunos caminos rurales o no, porque tuvieron reuniones hace muy poco con la provincia inclusive, ¿no? Sí, estuvimos en una primera reunión en la provincia, en el Ministerio de Agricultura y Ganadería, con el señor Intendente y el legislador del departamento, conjuntamente con el Consorcio Caminero y el Consorcio Canalero de Montemaíz. Estuvimos en Agricultura y Ganadería y después en Vialidad, hablando con el presidente de Vialidad, transmitiendo un poco la inquietud de ambos consorcios, porque en ese momento hacía muy pocos días de la última lluvia que se había producido y en el norte de Montemaíz habían llovido 240 milímetros. Teníamos un camino muy importante, que es el camino que va hacia la Bélgica, que estaba cortado por agua en un trayecto más o menos de 3.000 metros. Y bueno, fuimos a transmitir un poco esa inquietud y otras que teníamos de otros sectores de los caminos rurales que pertenecen al Consorcio de Montemaíz. Y nos vinimos de allá con una propuesta, que esas reuniones fueron el día martes, con la propuesta de que el día viernes se iba a realizar una reunión acá en el Salón de Cultura de la Municipalidad. Las mismas autoridades, que algunas de ellas vinieron de Córdoba, otras de otros lugares, y con hacerla abierta a los productores. Así fue, hubo una importante concurrencia de gente. La verdad que es un tema que convoca gente porque es un problema cotidiano bastante importante para los que tenemos que usar los caminos rurales. Y bueno, salió la idea de hacer, el año pasado se sancionó una ley donde se crea un fondo fiduciario que van a manejar la mesa de enlace de la provincia conjuntamente con Agricultura y Ganadería y Vialidad de la provincia. Con esos fondos lo que se hace, se traza un determinado camino, se toma un determinado camino, no que se traza, el camino está trazado. Por ejemplo, vamos a hablar en este caso puntualmente del camino este de la Bélgica. Este camino, que ya tiene una buena base de conformación, hay que hacer caminos que tienen que tener 12 metros de ancho, porque son 8 metros de cinta y 2 metros de banquina hacia ambos costados. O sea, tenemos el camino en condiciones, tenemos el ancho, el alto del camino. Lo que pasa es que ahí tuvimos un problema de que con tanta agua que cayó, se inundó un lote de la Bélgica y el agua pasó a la calle, inundó la calle. Bueno, entonces en todas esas intercambios de ideas y de opiniones que teníamos en Córdoba, surge de esa reunión una gestión que hace el ministro de Agricultura y Ganadería y el presidente de Vialidad sobre hidráulica de la provincia para la construcción de un canal y poder desaguar toda esa zona, digamos, al río. En esa oportunidad nos acompaña Marcelo Figueroa, que es el encargado de la estancia de la Bélgica, y se planteó por estas autoridades la posibilidad del mejoramiento de los caminos rurales, con un mejorado con piedra. Se están usando varios materiales. Nosotros pensamos en el tema del mejoramiento con piedra. ¿Por qué? Porque esta es una zona agrícola. Hay unos materiales importados, unos polímeros y demás, que se están usando con muy buenos resultados, pero en zonas donde no tiene el tránsito de camiones como el que se tiene acá. Son caminos que por ahí no es la realidad de otros sectores de la provincia, ni de otros caminos de la zona. Nosotros tenemos caminos, por ejemplo, en la zona al sur, donde transitan muchísimos camiones con animales, y al norte tenemos muchísimos caminos, o este camino puntualmente, como el camino que va al Rancho Grande, donde transitan muchísimos camiones con cereal. El camión con cereal lleva 45.000 kilos y el camión con animales difícilmente supere los 25.000 kilos en bruto. O sea, son completamente distintas las realidades. Para que vos te hagas una idea, de la estancia de la Bélgica por año se mueven 1.200 camiones de producción desde la estancia. La estancia de la Bélgica trabaja un campo en San Luis donde producen semillas para un semillero. O sea que el tránsito ese de la Bélgica nada más mueve 1.200, más los que vienen de San Luis con la producción de San Luis, que la llevan a la estancia, la procesan y ahí la venden. O sea, el tráfico de ese camino
es impresionante. Y bueno, y eso demanda una realidad hoy por hoy que el camino así no se puede seguir teniendo porque ya no da más. Calcular que ojalá que siga siempre así, ¿no es cierto? Pero este año con 2 hectáreas de maíz llenas un camión. Entonces imagínate la cantidad de camiones que están transitando por esos caminos. Hoy, sin exagerarte, deben tener 30 o 40 centímetros de guadal. Veo que todos los días hay camiones que se quedan encajados, están en condiciones de intransitabilidad los caminos. Esperemos que la gente sea lo más prudente posible. Eso aprovecho la oportunidad para pedir prudencia, porque realmente andás en una nube de tierra. Hasta ahora no ha ocurrido ningún accidente, esperemos que no ocurra. Sí se encajan los camiones porque no pueden pasar. Bueno, y yendo al tema puntualmente, ese fondo fiduciario que se forma en la provincia con el 60% del impuesto inmobiliario que pagan los productores de esta zona, va a un fondo que lo manejan esas 2 áreas, agricultura y ganadería y vialidad, y las 4 integrantes de la mesa de enlace. Con ese fondo se destina al empedrado de este camino, por ejemplo. La provincia aporta de entrada, una vez que está todo el estudio hecho, está aprobado y todo, que es un trámite, no es muy burocrático, se hace de una manera mucho más ágil que los trámites comunes y rápido. Se empiezan las obras, se hace el empedrado del camino y la provincia paga el 100% de la obra en ese momento. Y después el productor que está afectado a la zona circundante al camino le devuelve a la provincia el 50% de ese costo. ¿Estamos hablando de qué camino? Bueno, en principio estábamos hablando de esa reunión, surge el camino de la Bélgica. Bien. 15 kilómetros del camino al norte, todo lo que es la Bélgica hasta que toma el camino que muchos conocen como el camino que va a Montebuey. Yo la semana pasada volví a estar en Vialidad, el día jueves de la semana pasada, en una reunión con el primer vocal de Vialidad, y él me propuso que presente el proyecto, que lo tengo que presentar esta semana, para la totalidad del camino. O sea, él habla de hacer todo el camino que le corresponde al consorcio de Montemaíz, que llega hasta lo que se conoce por el campo de Maggi, y de ahí hacia el norte le corresponde al consorcio de Montebuey. Él me dijo que va a hablar con el presidente del consorcio de Montebuey para que el presidente del consorcio de Montebuey presente también el proyecto y ver la posibilidad, no segura, pero ver la posibilidad si se puede de hacerlo completo. Pero hay anduvo circulando alguna información de un asfaltado. Quiero desmentirlo, no es asfaltado, es un ripio que, vuelvo a repetirte, ojalá se pueda hacer. Esperemos que así sea. El compromiso lo han asumido tanto el legislador del departamento, las autoridades de ambos, tanto el Ministerio de Agricultura y Ganadería como de Vialidad de la provincia, así que esperemos que se pueda hacer. Yo hasta tanto no lo tenga hecho, no sé, pero bueno, esperemos que se haga. También planteé la posibilidad de 2 tramos, son mucho más cortos, uno es el del criadero de Nevia, de Porcimonte hasta Mataco, creo que son 2.000 o 3.000 metros, como el camino que baja desde lo que se conoce por el paso a nivel de Mena, que conduce al criadero de Carátoli y al feedlot de Maurino, que también son aproximadamente 3.000 metros, y el camino que va desde la Ruta 11 hasta el Rancho Grande o el Triunvirato. Ese es un tramo de 20 y pico kilómetros de camino. El director de Vialidad me pide que presente el proyecto de los 4 caminos, y bueno, después veremos cuál es el que va a salir y cuánto va a salir. Pero el tema es el siguiente, la provincia aporta el 100% del dinero, el 50% lo devuelven los productores en 3 años. Lo que sí es la provincia la que se encarga de cobrarte. Claro, entonces, a ver, para pasar en limpio, la provincia, a ver, se hace cargo del 100% de la obra, pero en realidad lo que aporta la provincia es el 50%, el otro 50% los productores rurales que lo van a ir devolviendo en esas cuotas de 3 años, decís. De 3 años, sí. Por lo pronto, el proyecto que tendría que presentar en esta semana ¿es solamente por ese camino o los 4 que recién? No, los 4 caminos, tengo que presentar el proyecto de los 4 caminos. Lo que sí ha demostrado la provincia como firme, como gran posibilidad, es hacer el camino
conocido comúnmente el que va a Montebuey. ¿Esa sería la primera instancia de realizar? Mira, en realidad yo fui el jueves de la semana pasada y hablé con ya te digo, el primer vocal de Vialidad, y de acuerdo a lo que había surgido de la reunión que hubo en Montemaíz con estas autoridades, era como que tenía prioridad. ¿Por qué? Te explico por qué. Porque el camino ese de la Bélgica tiene como linderos de ambos lados a la Bélgica. Hacia el oeste tiene el río y hacia el este es todo la Bélgica, y todo lo que no es la Bélgica ya cae al otro camino. Entonces los demás frentistas no tendrían que pagar. ¿Qué pasa? Como era la Bélgica sola casi, dijimos con Marcelo, bueno, la mayoría de los productores van a estar de acuerdo, porque estando la Bélgica, que tiene 4 votos, porque son 4 cedulones inmobiliarios diferentes, dijimos, bueno, esto es mucho más viable. A diferencia, por ejemplo, del tramo del Rancho Grande, el camino Rancho Grande, son 25 kilómetros donde hay un montón de gente. Bueno, cuando ocurren ese tipo de cosas, hay que convencer a la mayoría de la gente, se trata de convencer al 50% más uno. Estando convencido el 50% más uno de los productores, la obra se hace, porque la ley establece ese tema, se hace la obra y pagan todos, pagan los que estuvieron de acuerdo y los que no estuvieron de acuerdo también. Porque eso es por ley, eso pasa a renta, y bueno, sabemos quienes somos contribuyentes que lo de renta se paga, o lo pagas ahora o te ejecutan. Esa es una de las facilidades, digamos, que nos ofrece esta ley. Pero previamente hay que tratar de convencer al 50% más uno de los productores. Lo que sí, puntualmente, sobre la pregunta que vos me hacés, nosotros pensamos que, de acuerdo a lo que se había hablado, era el camino de la Bélgica, pero bueno, en esta reunión que tuve con el primer vocal de Vialidad de la provincia, él me pidió urgencia en la presentación de estos trámites, pero me habló de muchas posibilidades de que se pueda hacer los 4 caminos y todo el tramo, no solamente, porque en principio Martín Gutiérrez, en la primera reunión que tuvimos, dijo que eran tramos de a 5 kilómetros. Ya 5 podía ser este año, 5 el año que viene, y así sucesivamente, porque este fondo se va retroalimentando con el aporte de las obras que se hicieron este año, más la contribución a través del impuesto inmobiliario del año que viene. Pero bueno, no sé si esto tiene plata, si ese fondo dispone de mucho dinero, esa es una cuestión que yo no manejo, pero bueno, este vocal me planteó eso de que se podrían hacer todos los caminos. Bueno, estaríamos hablando de más allá del tramo más largo que dijimos es de 15 kilómetros, el camino a Montebuey. ¿15 kilómetros son? No, el camino total que le corresponde al consorcio de Montemaíz, que va a Montebuey, deben ser aproximadamente 25 kilómetros. Igual que el camino del Rancho Grande, por decirlo, lo damos por llamar así. Claro, porque estamos hablando entonces de muchos kilómetros que tocaría. En total serían 50 kilómetros o 2 caminos, y los otros 2 tramos son, no sé, entre los dos serán 5 kilómetros más o menos. Por eso te digo, yo hasta que no lo vea me cuesta creerlo, pero bueno. Que en este caso, vuelvo a reiterar, es, digamos, el mejorado del camino con piedra, pedregullo. Con piedra. La provincia tiene una prueba. En realidad en la provincia hay dos caminos que se hicieron a través de estos fondos. Uno se hizo en Montemaíz, que es el tramo de ruta que se hizo desde el Ecoclub hasta la futura planta de la cooperativa, que eso es pavimento. Lo que pasa es que el costo del pavimento es completamente diferente a esto, sale muchísimo más dinero. Esto se habla de que puede llegar a ser, si no tenemos la base del camino, en todo lo que hay que hacer, en el movimiento de tierra que implica, el traslado de la piedra y demás, más o menos entre 2,5 millones a 3 millones de pesos por kilómetro de piedra. Y de pavimento sale muchísimo más, sale como 5 veces más que lo que sale la piedra. La provincia hizo lo de Montemaíz y un tramo de 11 kilómetros en 4 vientos. Eso ya son obras ejecutadas y están en ejecución en este momento una obra en la zona de Jesús María. Pero te vuelvo a repetir, hay 2 fenómenos de Montemaíz diferentes a todos, que tanto con el legislador, con el intendente, con el presidente del consorcio ganadero, planteamos en la provincia. Nosotros tenemos muchos criaderos de cerdo en Montemaíz, a diferencia de cualquier otro lado. La gente que me escucha podrá ver
que en Valdicera no hay, que en Escalante no hay, que en Guati no hay. En la mayoría de los pueblos de La Redonda no hay los criaderos de cerdo que hay en Montemaíz. Como tampoco hay un tambo como el de la familia Montechiari. O sea, Montemaíz tiene en ese sentido tiene cosas muy, muy puntuales. Tener al fondo de un camino como el del Rancho Grande 2 estancias que deben sumar, no sé, 5 o 6 mil hectáreas de campo altamente productivo, tampoco hay. En la estancia del Triunvirato en este momento se está instalando una mega obra que es sobre el tema de la biomasa, de la generación de energía a través de la biomasa. Ellos también tienen un criadero de cerdo ahí. Entonces son cosas que no hay en otros lados, que requieren, sin ninguna duda, un buen camino. Yo lo decía en esa reunión acá en Montemaíz, la gente de Montemaíz es solidaria con el productor de, qué sé yo, de Quilino, porque reconozco que la capacidad económica de un productor de Montemaíz es completamente distinta a la de allá. ¿Somos solidarios en qué sentido? También reconocemos que el productor que vive en Quilino tiene el derecho de salir al pueblo como tiene el productor de Montemaíz. Tiene el derecho de poder llevar a su hijo a un centro asistencial como tiene el productor de Montemaíz. Estamos de acuerdo en eso. Lo que le pedimos a la provincia que preste atención, porque esta es la zona productiva más importante que tiene la provincia. Las cosas que hay acá, entre Montebuey, Montemaíz, Guatimosí, no existen en otro lado. Está muy buena las obras que hizo el gobernador en la circunvalación de Córdoba, el puente del lago San Roque, el puente de las Altas Cumbres, está perfecto, pero eso se hizo con la plata que sale de acá. Entonces que nos devuelvan algo, es lo que siempre reclamamos, a cambio de tanto algo, por lo menos. ¿Hay previsto o dieron alguna fecha en el posible caso de que estos caminos ya puedan empezar a trabajarse una vez presentado el proyecto? Mira, yo te vuelvo a repetir, las expectativas son muy buenas. Yo hasta que no lo vea, me cuesta trabajo por ahí creerlo. Son trámites que demoran entre 2 o 3 meses, desde que ingresa, te dan el número de trámite, el número del sticker, hasta que recorre todo el tema dentro de lo que es vialidad, renta, catastro, bueno. Pero estando eso ya cumplimentado, las obras deben empezar. Tengamos también en cuenta que estamos en un momento de coyuntura muy difícil. Bueno, hoy es el día D, se puede decir, por todas las cosas que están pasando. Esperemos que no llegue a mayores, pero bueno, también hay que tenerlo en cuenta. Yo no sé lo que va a pasar en este país mañana. Antonio, no sé si queda algo más por agregar. No sé, simplemente de hacer hincapié en algo, pedirle a la gente que primero las disculpas del caso porque bueno, es muy difícil poder mantener los caminos con semejante productividad como la que por suerte tenemos acá, en las condiciones óptimas de transitabilidad. Dar gracias a Dios que no hemos tenido hasta ahora ningún accidente, esperemos que no lo tengamos. Le pido prudencia a todos porque es muy fácil. Yo voy al campo todos los días y es muy fácil chocarse algo porque pasás por una nube de tierra, literalmente. No se ve a 3 metros. Entonces, lo único que le reclamo a la gente es que tenga prudencia. A los camioneros, bueno, ya lo he hablado con muchos, he andado por los acopios, que carguen por lo menos a reglamento porque los caminos son muy difíciles de transitar y he visto ya muchísimos camiones encajados que después... Bueno, hay que ir a buscar un tractor para sacarlo. Ayer vi uno que tuvieron que transbordarlo, porque se encajan en el Guadal, se encajan peor que en el barro. Entonces, vuelvo a repetirte, andás en una nube de tierra. Así que, por favor, la mayor de las prudencias. Antonio, muchísimas gracias. Seguimos en Mañanas Informales. Antonio Gómez, presidente del Consorcio Caminero de Montemaíz. Continuamos hasta la hora 12:30.